Los 861 pensionados yucatecos que laboran en Estados Unidos por más de 10 años y tienen 60 años de edad reciben más de 18 millones de dólares al año, informó el director del Indemaya, Eric Villanueva Mucul. Con el apoyo de las autoridades, los pensionados yucatecos reciben los recursos que envía el Seguro Social de Estados Unidos. En promedio reciben entre 500 a 1,200 dólares al mes quienes laboran en el vecino país del norte. Seguimos trabajando, hay una larga lista, hemos encontrado una gran disposición del Seguro Social norteamericano para que basta con que tengamos el número o los lugares donde se trabajó, etcétera, para que ellos vean en sus archivos si se reflejan allá, y muchas veces se han rescatado pensiones en los que documentalmente no tienen nada, pero o saben solamente el número de seguridad social o se acordaban en qué empresa trabajaron, en qué periodo, y con esto basta para que rescaten la pensión. Los pensionados yucatecos laboran por más de 10 años en la Unión Americana, no cometieron algún delito o no fueron deportados, requisitos para recibir el beneficio. Trabajaron allá, no se metieron en problemas, muchos regresaron después de una larga estadía, incluso regresaron antes de cumplir los 60 años, entonces desde aquí han gestionado la pensión. Son 861 pensiones domiciliadas en Yucatán. Pueden haber otros en los Estados Unidos, pero esos no están domiciliados en Yucatán. Es decir, algunos que se fueron y no regresaron pueden tener la pensión, pero la cobran en Nueva York o en Los Ángeles o en San Francisco, donde estén. Con imágenes de Carlos Pacheco, reportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.